Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque en este su día Él está en medio de nosotros. Amén, como poderoso gigante. Entonces vamos a dar comienzo al tiempo de la meditación en la palabra del Señor. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas en esta noche a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Yo anhelo y espero siempre que el Señor nos hable a través de la enseñanza de su palabra para salir de aquí edificados a través de ella. Señor y Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos. Gracias por cada hermano, por cada consiervo, por cada visita que vino en esta noche a escuchar tu voz. Gracias porque en este día nos podemos reunir, porque es tu día, el día del Señor. Y podemos congregarnos a escuchar tu palabra. Permite que a través de la meditación de ella en esta noche nuestras vidas sean edificadas, oh Señor. Permite que sea la voz tuya hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Permite que salgamos de aquí corregidos, instruidos, enseñados, oh Dios de la gloria. Que podamos utilizar esta palabra para que nuestro crecimiento espiritual sea bueno, sea óptimo, sea eficaz, oh Dios de la gloria. Que toda esta utilidad de tu palabra se manifieste en nuestras vidas para bendición, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos muchas gracias, oh Señor. Amén y amén. Abra su Biblia rápidamente en el libro de los Salmos, capítulo número 1. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor esta noche. ¿Cuántos han leído este salmo alguna vez? Todos, ¿verdad? Es un salmo precioso. Salmo capítulo número 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo número 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. El título de este mensaje en esta noche es Decidiendo quién quiero ser. Decidiendo quién quiero ser. Y el propósito específico de este mensaje es que todo creyente, al conocer hoy en Dios, al leer este texto, entre ser un árbol plantado junto a corrientes de agua o ser un tamo, debe decidir quién decide ser en el Señor. Cada uno de nosotros aquí, los que tenemos un lugar donde habitamos, una casa, ¿cuántos tienen patios aquí en su casa? Pero patios que tenga tierrita y maticas sembradas. La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos sembraron un árbol, una planta en su casa? Y cuando nosotros sembramos algo, esperamos que esa plantica dicen popularmente, se pegue, ¿verdad? Y que esa plantica, después que nosotros la sembramos, ¿qué le echamos? Agüita. Y los más sofisticados le echan abono. Y los más sofisticados la fumigan. ¿Sí? Para cuidarla, que no le caiga ¿qué? Las plaguitas. Y les echan productos químicos para evitar que les caigan gusanos y etcétera, etcétera. Y tenemos un cuidado de regarla periódicamente, o sea, diariamente o día de por medio. Porque esa planta necesita tener una fuente de agua constante que le permita estar ¿qué? Viva.
¿Y a cuántos de los que están aquí se le ha muerto una plantica? ¿Qué le pasó a la plantica cuando ya empezamos a ver que no pegó? ¿Se empezó a qué? A secar. ¿Qué le pasó a la hojita verde? ¿Se empezó a qué? A secar. ¿Y qué color tomó? Un color pálido, un color se empezó a marchitar, perdió la hermosura y de pronto quedó seca. En esta noche el Señor quiere que nosotros meditemos en el versículo número 3 del Salmo capítulo 1. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Dice, el que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y el 4, no así, o sea, lo contrario. Dicen, no así los malos, que son como el ¿qué? Como el tamo. De eso vamos a hablar en esta noche. De lo que es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y lo que es el tamo. Porque déjeme decirle en esta noche que todo creyente debe decidir, al conocer la diferencia entre un árbol sembrado junto a corrientes de agua y el tamo, ¿qué decide ser? Y hoy veremos la diferencia entre un árbol plantado junto a corrientes de agua y un tamo. Y la veremos en la siguiente justaposición. Primero, el árbol sembrado junto a corrientes o plantado junto a corrientes de agua tiene unas características. ¿Cuáles? Versículo número 3. Da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿quién es el árbol? El hombre que vive en el bien de Dios. ¿Quién es la corriente de agua? La corriente de agua es el Señor. Cuando usted es un hombre que decide vivir en el bien, haciendo el bien, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es el hombre que decide vivir en la justicia de Dios, que se deleita en la ley de Dios. Ese hombre está sembrado, dice, junto a corrientes de agua. ¿Quién es la corriente de agua? Dios es la corriente de agua. El Señor es la corriente de agua. ¿Quién es el árbol? Diga ahí, yo. Dígalo con fe, mi hermano. Usted es un árbol grande, de pronto usted es una ceiba. De pronto es una bonga. De pronto es una cañita. Pero está sembrado delante, al lado del Señor. Sí, porque habemos unos más gorditos, habemos unos más flaquitos. ¿Ya? Habemos unos grandes como el hermano Leo. El hermano Leo es tipo, así, tipo bonga. Pero yo soy tipo cañita, delgadito. Pero el uno o el otro, ambos tenemos que estar sembrados al lado de ¿quién? Al lado del Señor. ¿Por qué? Porque el árbol sembrado o establecido, plantado junto a corrientes de agua, tiene una característica, la primera. Dice, da su fruto en su tiempo. Por lo tanto, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua no es estéril. Usted en Cristo Jesús no es estéril. Usted puede dar fruto. Y dice la palabra que lo tiene que dar ¿en qué? En su tiempo. Hay gente que dice cuando viene a Cristo Jesús, es que yo creo que yo no sirvo para eso. Yo creo que yo no soy capaz de hacer tal cosa. Déjeme decirle que cuando usted es plantado junto a la corriente de agua que es el Señor Jesús, usted está habilitado. Usted puede dar en su vida fruto con su ministerio. Con un ministerio, con un don, con un talento, con lo que Dios en su infinita gracia y misericordia ponga en su vida, usted puede dar fruto. Amén, hermano. Usted no está llamado a ser un árbol ¿qué? Estéril. Usted está llamado a ser un árbol que dé ¿qué? Fruto. Y que lo den ¿en qué? Dice, en su tiempo. Usted no ve que todas las personas dicen que este es el tiempo del
mango, este es el tiempo de tal fruta. Porque los árboles Dios en su infinita sabiduría los estableció para que en tiempos determinados den ¿qué? Su fruto. Su fruto. Así somos nosotros en Dios. Cuando usted llega a Cristo Jesús, usted está llamado a dar en el tiempo específico frutos. Usted no está llamado para que usted pase por el evangelio sin pena ni gloria. Usted está llamado para que usted en Dios traiga fruto, y un fruto que se vea, que se note, que permanezca. ¿Qué otra característica tiene el árbol plantado junto a corrientes de agua? Dice, su hoja no cae. Todos los que tenemos árboles o matas en nuestra casa, tenemos un trabajo constantemente. Hay que barrer el piso, porque ¿qué le pasó a ese árbol? Diariamente o constantemente, ¿qué? Cae la hoja. ¿Por qué cae la hoja? Porque esa hoja, ¿qué le pasó a esa hojita? Se secó. ¿Y por qué se seca? Porque se muere. Porque deja de recibir, ¿qué? En un momento determinado, los nutrientes o el agua. De pronto a veces ya no le alcanza a llegar y ella cumple un ciclo y se empieza a secar. No empieza a tener vida. Pero nosotros en Dios no estamos llamados a tener nada sin vida en nuestras vidas. Al contrario, nosotros en Dios estamos llamados a que todo lo que tengamos en nuestra vida esté vivo, porque estamos sembrados junto a la corriente de agua que se llama Jesucristo. El árbol, nosotros sabemos que se le va a caer la hoja, esa hoja se va a secar, se va a morir, se va a marchitar y va a caer. Ya esa hoja no tiene más vida. Pero nosotros no producimos hojas que mueran. Nosotros producimos, somos como un árbol, dice la palabra, que su hoja no cae. ¿Usted sabe que es un árbol que una hoja no caiga? Un árbol que siempre está vivo. Y que en él siempre hay ¿qué? Vida. En usted debe estar la vida. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos en vida, estamos en bendición, aleluya. Usted no puede estar viviendo de tal manera que en usted se manifieste algo que sea lo contrario a Cristo, que es la muerte o la maldición. En nosotros se tiene que manifestar el bien de Dios. Y el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, dice la palabra, su hoja no cae. Eso es un árbol muy particular. Nosotros estamos acostumbrados a barrer el ojero, porque el árbol se muere en esas hojas allá arriba. Pero cuando nosotros estamos plantados en Dios, vamos a ser un árbol que no va a tener muerte, sino que va a tener ¿qué? Vida. Otra característica del árbol es todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará. Cuando usted y yo, como el árbol, cuando está plantado junto a la corriente de agua que es Dios, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué va a prosperar? Porque ¿qué va a hacer ese árbol? Ese árbol va a hacer el bien. En ese árbol no se va a encontrar nada que malo. Ese árbol no va a encontrar haciéndose nada injusto ni nada indebido. Por eso es que el Salmo, todas las personas, ¿cuántos queremos que nos vaya bien? Yo sé que si yo pregunto, ¿cuántos queremos que nos levantamos las manos, los pies, todos? Es más, si usted le pregunta a un impío, ¿usted quiere que le vaya bien? El impío dice, amén, gloria a Dios, tiene más fe que usted y que yo. Pero la diferencia entre el impío y nosotros es que nosotros, para que nos vaya bien, tenemos que vivir los primeros textos de este capítulo. Amén, hermanos. Tenemos que ser aquellos que no anduvieron en los consejos de los malos, ni en los caminos de pecadores. Para que el árbol le vaya bien y todo lo que haga prospere, debe de vivir en la rectitud, en la santidad, en la consagración, en el bien, en la justicia de Dios. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua le va bien, porque vive bien en Dios. Amén, hermanos. En Él no se halla injusticia. En Él no se halla
nada malo. Por lo tanto, como es un árbol que, podemos decirlo así de esta manera, es perfecto, lo que hace va a ser bueno, lo que hace también va a ser perfecto, por tanto le va a salir bien. Es como cuando usted siembra un árbol y lo siembra y le echa el agua todos los días y le echa el abono y le echa lo otro. ¿Qué le va a pasar a ese árbol? Que un día va a dar un ¿qué? Un fruto, porque usted ha actuado de la manera necesaria para que él dé un fruto. Pero si nosotros sembramos un árbol y no lo volteamos a ver más, no podemos esperar que nos dé fruto. Tenemos que esperar que tal vez muera. Para nosotros poder decir, yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que lo que yo hago prospere, debo de vivir de acuerdo a lo que dicen los dos primeros textos. Que lo que yo hago prospere, debo de ser un hombre que no ande en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se siente, ni en caminos de pecadores viva. O sea que nosotros no podemos vivir en la injusticia, ni en el pecado. Nosotros tenemos que vivir deleitándonos en la ley de Jehová. Nosotros tenemos que vivir plantados al lado de Dios constantemente. Mientras, ese es el hombre que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Mientras lo contrario, el tamo, ¿qué es el tamo? El tamo es el residuo, la cáscara, la basurita que queda de algunas plantas y que se van a veces allí amontonando. El tamo, dice la palabra en el versículo número 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos que el árbol sembrado junto a corrientes de agua, dice que está plantado, da su fruto, su hoja no cae y lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque está sembrados al lado de Dios. Más los hombres malos, más el malo dice que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué el tamo lo arrebata el viento? El tamo lo arrebata el viento primero porque no tiene raíz. Porque no tiene resistencia, porque no tiene en su estructura el poder para permanecer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 13, y vamos a ir a encontrar unas características del tamo. Libro de Isaías, capítulo número 17, versículo 13. Isaías 17, 13. Dice la palabra del Señor: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. ¿Qué le pasa a este tamo que menciona el profeta Isaías aquí? Dice, huirán lejos y serán ahuyentados como el tamo. ¿Tiene el tamo la posibilidad aquí de resistir? No. El tamo es algo superficial. El tamo es algo muy ligero. No tiene la posibilidad de resistir. El árbol que está sembrado junto a corrientes de agua tiene la posibilidad de resistir el viento, tiene la posibilidad de resistir una tormenta, porque él está ¿qué? Sembrado, sus raíces están profundas. Si viene un viento, el árbol pueda que se mueva, pero de ahí no lo saca nadie. Pero el tamo, cuando viene una brisa, allá va. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. ¿Por qué? Porque al no tener raíz no tiene la posibilidad de resistir. No tiene la posibilidad de poner oposición. Por eso es que el texto dice, huirán, serán ahuyentados como el tamo. Déjeme decirle que el hombre
que es como el tamo, huye ante las circunstancias que enfrenta. No resiste la prueba, no resiste la tribulación, no resiste la adversidad. Es por eso que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que usted, en vez de ser tamo, sea como un árbol sembrado junto a corrientes de agua. Porque el tamo no resiste absolutamente nada. Porque no su composición, su estructura, así no lo permite. El hombre que es como el tamo es arrastrado por cualquier circunstancia, dice la palabra. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué otra característica tiene el tamo? Que fácilmente el viento lo arrebata. El hombre, cuando no es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, es como el tamo. ¿Y cómo es el tamo? Que es de fácil arrastre, que es fácil llevarlo. Por eso que usted ve muchos hombres que quieren seguir el evangelio, pero cuando no están bien cimentados en Dios, cualquier doctrina de error lo arrastra. Cualquier doctrina de error se lo lleva, cualquier doctrina de error lo engaña, lo confunde. Porque no tiene raíz, porque no está plantado. De ahí la diferencia entre un árbol plantado y un tamo. El árbol plantado no se mueve, se sostiene, se mantiene, mientras que el tamo, cualquier torbellino, cualquier viento, cualquier movimiento de aire, lo arrastra y se lo lleva. Segundo punto, Isaías 47, versículo número 14, veamos otra característica del tamo. Isaías 47, 14. Dice la palabra del Señor: he aquí, serán como qué, como tamo. ¿Qué le pasa a ese tamo? Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Cuando un hombre es como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, dijimos que su hoja, ¿qué? No cae, porque esa hoja está como tiene vida. ¿Y cómo está la hojita que está con vida en el árbol? ¿Cómo está? ¿Está cómo? Está verde. Los que conocen de madera, una madera verde puede coger candela. Para que la madera coja candela, ¿qué le tiene que pasar? Tiene que estar, ¿qué? Seca. Para que la madera coja candela, tiene que estar seca. Pero la palabra dice, por lo tanto, que el tamo que sí está seco, el tamo toma candela rápidamente y lo consume. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros podemos resistir el fuego de la prueba, porque estamos, ¿qué? Verdes en Dios, estamos vivos, tenemos vida. El fuego de la prueba no nos puede hacer, ¿qué? Daño. Pero si somos tamo, el tamo que no tiene resistencia, que es unas varitas secas o una pajita seca, cuando no está llegando la candela, cuando ya, ¿qué? Se consume, porque no tiene resistencia. Por eso es que nosotros tenemos que ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque en nuestras vidas, aunque llegue el fuego de la prueba, no nos podrá hacer daño, porque usted y yo estaremos plantados junto a la corriente de agua que es Dios. Y esa corriente va a permitir, nunca va a permitir que el fuego de la prueba me consuma, me haga daño. Pero si no estamos plantados junto a corrientes de agua, seremos como el tamo, que no alcanza a llegar la candelita cuando ya se la consumió completamente. Dice este texto en el libro de Isaías: he aquí que los que serán como el tamo, fuego los quemará. ¿Tiene el tamo esperanza de vida? No tiene esperanza de permanecer, porque está llamado
a perecer, mas el que está sembrado, el que está plantado, el que está constituido junto a la corriente de agua que es Dios, está llamado a estar en vida, en bendición. Segundo punto, el que está sembrado junto a corrientes de agua, que es aquel hombre que menciona el Salmo capítulo número 1, que dice, el que está sembrado junto a corrientes de agua, tiene otras características. Vamos para el libro de Isaías capítulo número 17, versículo número 8. Jeremías. Jeremías 17, 8. Vamos a seguir hablando ahora del árbol plantado junto a corrientes de agua. Jeremías 17, 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Vamos a ver en este segundo punto otras características del árbol que está sembrado junto a corrientes de agua. Este dice en el versículo número 8, será como el árbol plantado junto a las aguas. Junto a las corrientes echará sus raíces. Junto a las corrientes va a echar sus raíces. ¿Quién es la corriente? El Señor. ¿Quién es el árbol? Diga yo soy el árbol. ¿Y dónde debe estar mi vida arraigada? Junto a la presencia de Dios. ¿Por qué? El árbol, cuando se siembra, sus raíces se empiezan a extender en busca de ¿qué? ¿Cuál es la función de la raíz? Buscar el agua, buscar ¿qué? Los minerales y los nutrientes que esa planta necesita para poder ¿qué? Subsistir. Por lo tanto, cuando nosotros somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, nuestras raíces están arraigadas al lado de la presencia de Dios, para que en la presencia de Dios encontremos todo lo que nuestra vida necesita para poder vivir. Por lo tanto, cuando no estamos sembrados junto a la presencia de Dios, sino que estamos sembrados en otro lugar, o no estamos sembrados, sino que vivimos como querramos vivir, nuestra vida no va a recibir lo que necesita. El que está sembrado junto a corrientes de agua, sus raíces están allí viviendo, dependiendo, tomando diariamente de lo de Dios para poder vivir. ¿Qué otra característica tiene el árbol? Dice, no verá cuando viene, ¿qué cosa? Versículo número 8. Y no verá cuando viene el calor. Ustedes nos han fijado una cosa, que los árboles tienen una particularidad. Ellos toleran mucho el sol y el calor. Usted no ve que cuando usted va caminando a las 12 del día por una parte y va bien aburrido por ese sol, dice, vamos a buscar un palito para aquí donde meternos, ¿para qué? Para refrescarnos un poco. Y usted no se da cuenta que usted se mete debajo de un palito y ahí hace ¿qué cosa? Fresco. Porque los árboles tienen la capacidad de capturar ¿qué cosa? Oxígeno, el aire. Y debajo de un árbol usted se ¿qué? Se refresca, usted se oxigena. Por eso es que la palabra dice que el hombre que está sembrado junto a corrientes de agua, dice, no verá cuando venga el calor. ¿Cómo se siente usted cuando está acalorado? ¿Se siente fatigado? ¿Se siente qué más? Se siente agotado, cansado. Porque eso es lo que produce el calor. El calor aquí a nadie lo alegra. A pesar de que somos de una tierra caliente, el calor no nos causa ¿qué? Alegría. ¡Ay, qué alegría! Hay 45 grados de temperatura. No.
Empezamos a quejarnos, ¡ay Dios mío, qué calor hace! Y buscamos abanicos de mano, abanicos de techo, abanicos de los otros, buscamos aire acondicionado, buscamos un palito porque el calor que nos agobia, nos fatiga, el calor que hace produce en nosotros el cansancio, el agotamiento. Pero la palabra del Señor dice que el hombre que está plantado junto a corrientes de agua no verá cuando venga el calor. Cuando tú estás plantado en el Señor, no te fatigarán las circunstancias, no te fatigarán las condiciones que vivas, no te sentirás agobiado, no te sentirás afligido, porque el hombre que está sembrado junto a Dios, Dios lo oxigena, Dios lo refresca. La presencia de Dios nos ayuda a sobrepasar cualquier circunstancia que estemos pasando. Y no estamos expuestos y no estamos acondicionados a las circunstancias que nos rodean, porque cuando nosotros estamos plantados en la presencia de Dios, Dios es el que marca la pauta en las circunstancias que usted y yo vivamos, aleluya. Los demás podrán estar fatigados, agobiados, afligidos, pero cuando usted está sembrado en Dios, usted podrá descansar en la presencia poderosa del Cristo de la gloria. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, es la promesa del Señor. Pueden haber 40 y tantos grados de temperatura, pero usted no lo maltratarán las circunstancias de la prueba y de la lucha, porque Dios te dará el refrigerio que tu vida necesita. ¿Qué otra característica tienen en el versículo número 8 de Jeremías 17? Dice, no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará como verde, no se envejecerá. Tu vida ministerial, tu ministerio, tu vida no se va a envejecer. Hay gente que piensa, una de las características de la vejez es que cuando la persona empieza a envejecer, pierde la capacidad de hacer ciertas cosas. ¿Es verdad, cierto? Cuando nosotros estábamos bastante niños, teníamos la capacidad de correr y correr y correr y no nos cansábamos. Pero ya cuando llegan ya los 40, 50 años, ya usted no puede ni medio caminar porque ya está cansado. Porque empieza el proceso de ¿qué? Envejecimiento. Pero cuando nosotros estamos sembrados en la presencia de Dios, espiritualmente en nosotros no hay un proceso de envejecimiento, sino que cuando el hombre y la mujer está en Dios sembrado, puede tomar día tras día de la presencia de Dios lo necesario para que su vida se mantenga siempre igual. El árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, ¿cómo está su hoja? Siempre está como verde. ¿Se envejece? No. ¿Se marchita? Tampoco. ¿Se muere? Menos. ¿Cómo está? Viva, siempre viva. Porque así somos nosotros cuando nosotros vivimos al lado de la presencia de Dios, dependiendo de la presencia de Dios, de rodillas, día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche. Cuando usted está sembrado ahí al lado de la presencia de Dios, su vida está en una constante dependencia de Dios. Por lo tanto, su ser interior no se envejece, sino que al contrario, se mantiene verde, se mantiene vivo. Pero cuando nosotros dejamos de estar plantados al lado de la presencia de Dios, que es la corriente de agua, empezamos a envejecer, empezamos a marchitarnos, empezamos a morir. De ahí porque usted ve cómo las personas decaen, no porque Dios falle, sino porque nosotros decidimos dejar de estar sembrados en la presencia de Dios. Otra característica del árbol que está sembrado junto a corrientes de agua es en el versículo número 8 de Jeremías dice, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. En el año de la sequía es en el año de la prueba, en el año de la dificultad, cuando vienen los tiempos malos.
¿Qué pasa cuando deja de llover? La tierra, ¿qué se pasa? Se seca y deja de dar el mismo fruto que cuando hay lluvia o hay invierno. Pero cuando usted y yo estamos sembrados junto a la presencia de Dios, haya invierno o haya sequía, igual usted y yo siempre vamos a dar el mismo fruto, porque no dependemos de las circunstancias que nos rodeen. Si el país está en buena o en mala situación, si la economía está en un punto bueno o negativo, si las condiciones sociales en el trabajo, la economía en el trabajo está buena o mala, ¿por qué no? ¿Por qué no dependemos de eso? Porque nosotros dependemos de la fuente de agua en la que estamos sembrados al lado, que se llama Jesucristo. Nosotros no dependemos de las circunstancias que nos rodean, nosotros aprendemos a depender de Dios. Y aunque venga la sequía, que es la prueba, aunque venga la tribulación, aunque venga la adversidad, usted y yo estamos llamados espiritualmente a dar el fruto siempre igual. Siempre igual. Que tu vida ministerial siempre dé tu fruto. Tú que eres maestro, que tu vida ministerial siempre dé tu fruto a tus alumnos. Tú que eres pastor, que tu vida ministerial dé tu fruto a tus discípulos, a tus ovejas. Que tu vida evangelista dé su fruto en su tiempo. Nunca dejes de dar fruto, porque si tú eres un árbol sembrado junto a corrientes de agua, siempre darás tu fruto en su tiempo, aunque haya sequía. Mientras que el tamo, y ahí mismo en el capítulo número 17, también está el tamo. ¿Qué le pasa al tamo? Mientras que el tamo también tiene otras características acá. Versículo número 6, de ahí de Jeremías 17. Jeremías 17, 6. Ya vimos el árbol, ahora veamos el tamo. ¿Qué dice el versículo número 6? Será como la retama en el desierto. No verá cuando venga el ¿qué? El bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. La retama, que también toma la figura del tamo, dice la palabra del Señor que estará ¿dónde? En el desierto. Y no verá cuando venga el bien. El hombre que no habita en Dios, el hombre que no vive sembrado junto a corrientes, plantado junto a corrientes de agua, no verá cuando venga el bien, no lo podrá visualizar, no lo podrá observar, porque su vida no depende de Dios, porque su vida no está bajo la dependencia de Dios. El hombre malo o el hombre que está fuera del orden de Dios, aunque el bien esté por allá, no lo verá que le venga a él, porque su vida no da el fruto necesario para disfrutar de ese bien, sino que ese hombre que es como el tamo, dice la palabra que él vivirá en los lugares sequedales donde no hay agua, en tierra despoblada y en tierra deshabitada. ¿Dónde? En lugares desérticos, en tierra donde no hay personas y en tierra donde hay soledad. Eso es lo que le espera al hombre cuando decide vivir fuera del orden de Dios. Cuando usted decide vivir fuera del orden de Dios, usted vivirá como el tamo, llevado de aquí para allá y en lugares desiertos y en lugares solos y en lugares despoblados. Por eso es que el hombre, cuando vive lejos de Dios, experimenta algo que se llama la soledad. Usted no ve que la gente cuando vive sin Dios vive muy solo. Se siente solo, vive solo. Porque así es el hombre cuando no tiene a Dios como la fuente de su vida. Pero el hombre que vive plantado junto a corrientes de agua, dice la palabra que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, echará sus raíces, no verá cuando venga el calor,
su hoja estará verde y aún en la sequía dará su fruto. En esta noche cada uno de nosotros entonces tiene que empezar a decidir quién quiere ser en Dios. ¿Un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿O usted quiere decidir ser como el tamo? Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como es el propósito que Él estableció, que estemos sembrados, plantados junto a la fuente de agua que es Él, para que nuestra vida disfrute del bien que Él ha determinado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque para ti, Señor, no hay nada oculto, todo lo conoces. Gracias porque ves nuestros corazones, oh Dios, y sabes cuál es la condición en la que vivimos. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque cuando fue escrita, pensabas en cada uno de nosotros hoy, en que la íbamos a escudriñar, a leer, para encontrar en ella, Señor, la vida que tú tienes para nosotros, oh Señor. Gracias, porque hemos escuchado de ella todo el bien que tú tienes para el hombre que decide vivir en ti. Hemos escuchado en ella y hemos encontrado en ella en esta noche todo el bien que tú tienes preparado para el hombre que decide vivir plantado junto a tu presencia, Señor. Permite que en esta noche podamos decidir vivir plantados junto a tu presencia, oh Dios de la gloria, para que todas estas bendiciones se hagan manifiestas en nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Permite también, oh Señor, si hay personas aquí que se han identificado, que han estado viviendo como el tamos, llevados de aquí para allá, sin estar estabilizados, sin estar arraigados en ti, que decidan en esta noche, oh Dios de la gloria, cambiar de vida, dejar esta vida pasajera y vana para establecerse a vivir en ti, arraigados en tu presencia y disfrutar de todo el bien que tú tienes preparado para el hombre que te busca, Señor. Permite que en esta noche, oh Dios de la gloria, podamos entender que cuando nosotros estamos plantados junto a la corriente de agua que eres tú, nuestra vida no solamente permanece, sino que va a crecer, oh Dios de la gloria, y va a dar fruto. Ayúdanos a ser como esos árboles plantados junto a la corriente de agua. Que nuestra vida no sea estéril, oh Dios de la gloria. Que nuestra vida no sea una vida marchita, Señor. Que nuestra vida no sea una vida efímera, pasajera, sino que nuestra vida sea una vida que permanece, que se mantiene viva, porque toma de la fuente de agua que eres tú, oh Dios de la gloria. Ayúdanos a corregir y a cambiar, oh Dios de la gloria, de las decisiones que hemos tomado mal a las decisiones que nos pueden dar una vida en bendición. Te damos muchas gracias, oh Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en paz y en completa bendición, y permite que esta sea una semana de bendición, oh Dios de la gloria, donde podamos tener días buenos, Señor de la gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.